Amén, iglesia, démosle la gloria a Dios por un día más. Qué bendición y qué alegría ver cómo en la misericordia el Señor nos regala un día más para compartir y aprender más de su palabra. Quisiera por favor que como hermanos y cuerpo de Cristo nos saludemos unos a otros. Dese una palabra de bendición, bendiga a su hermano, cambie la cara si vino de mal genio. Hoy el Señor nos permite un día más para exaltar y glorificar su nombre desde lo que fue la alabanza y lo que va a ser ahorita la palabra que el Señor nos trae para enseñarnos y para que apliquemos. Quisiera pedirles el favor, amada iglesia, si pueden abrir sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, capítulos 3, versículos 17 y 18. Quisiera que por favor veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos. Dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Allá donde estás, quiero que por favor cerremos nuestros ojos. Amado Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias, Señor, por permitirnos venir delante de ti a estudiar tu palabra, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que en este mundo pasaremos aflicciones, Señor, pero que tú ya has vencido. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos, Padre eterno, acercarnos más y más a ti para que podamos ver la victoria por medio de Cristo. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos hoy, a su corazón directamente por medio de las Sagradas Escrituras. Que no sean palabras de hombre, Señor. Yo me hago a un lado y te ruego que esa gracia poderosa a través de tu palabra sea enseñándonos, ministrándonos, consolándonos, exhortándonos, Señor, para que podamos, Padre eterno, cada vez más ser como Cristo, Señor. Te pido que seas tú abriendo, Señor, el entendimiento, los oídos de tu amada iglesia, Señor, para que en el nombre de Jesús hoy sea palabra de vida la que se hable aquí, Señor. A ti damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, este pasaje de Habacuc 3, 17 y 18 nace en un contexto en el cual el profeta se encuentra en un tiempo de guerra, de violencia, de destrucción, de desolación. Tal vez muy parecido en algunos aspectos y contextos a lo que puedas estar viviendo tú hoy en día. Habacuc es un profeta que nos enseña y nos alimenta nuestra fe, pero es un profeta también que nos muestra su humanidad. Así como tú y yo tenemos una humanidad, el profeta Habacuc nos muestra que también es humano. De hecho, en Habacuc 1:2, el profeta dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Creo que esa expresión muchas veces tú y yo la hemos hecho. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a intervenir en mi caso, en mi asunto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tuvo que sucederme esto? Son expresiones que a veces en nuestra humanidad pueden venir a nuestra vida. Es decir, hay tanta injusticia en el mundo alrededor nuestro que esa injusticia definitivamente en algún momento puede llegar a afectarnos y atacarnos. Pero cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Pues es una invitación a alimentar nuestra fe. Hay dos vías que tú puedes tomar con relación a esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Y te vas enojado con Dios y no vuelves y me devuelvo al mundo otra vez. O ¿hasta cuándo llevas ese quebranto, llevas esa situación difícil y lloras en la presencia del Señor? Rasgas tu corazón, como dice el profeta Joel, y no solamente tus vestiduras. Ese hasta cuándo
necesariamente demanda una respuesta. Porque no creo que el profeta haya dicho hasta cuándo sin esperar una respuesta de parte del Señor. Y aquí en esta parte él dice, ¿y no salvarás? Es decir, él incluso en medio de su dolor y su desespero, posiblemente cuestiona hasta el hecho de su salvación. Y no por eso deja de ser usado por Dios y no por eso deja de ser profeta. Porque tú y yo muchas veces hemos hasta cuestionado nuestra misma salvación con base a una situación difícil que vivimos. Y si algo debemos aprender en el proceso de la prueba, de la dificultad y en ese hasta cuándo, Jehová, es que no se trata ni siquiera de por qué a mí, ni para qué, sino con quién. ¿Con quién estamos nosotros afrontando esa prueba? Cuando viene el momento de sufrimiento, de dolor, ¿por qué a mí, Señor? Yo que soy tan bueno, yo que te sirvo, ¿por qué a mí? Después ya de pronto lo llevamos a oración, de pronto andamos un poquitico más en el espíritu y bueno, Señor, ¿para qué quieres que yo pase por esta situación? Y cuando ya logramos entender ese hasta cuándo, ya no se trata ni siquiera de la situación y la circunstancia, sino se trata del Señor. Señor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Señor, y quiero permanecer a ti, así como el título de esta predicación, aunque no haya respuesta. ¿A cuánto les ha pasado que aún están esperando una respuesta? Pero también, ¿cuántos han tenido respuestas de parte del Señor? También, ¿cierto? Entonces, aunque no haya respuesta, es una constante que muchas veces en nuestra vida va a haber. Señor, ¿por qué si llevo tanto tiempo esperando esto, aún no sucede y parece que me alejo más de esa respuesta? Pero yo quisiera que hoy, a la luz de la palabra de Dios y de este precioso pasaje del profeta Habacuc, recordemos que muchas veces la falta de respuesta de Dios hace parte del proceso de formación de nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que entendamos un primer punto. Primero, cuando no hay señales de vida. Cuando no hay señales de vida, Habacuc 3:17 en la parte A. Aunque la higuera no florezca. Así como tú ves, a mi respaldo, aquí, a mi respaldo, un arbolito sin nada de frutos, sin hojas, en un paraje árido, completamente inhóspito. Muchas veces, a veces tú y yo estamos en estas situaciones. Aunque la higuera no florezca. ¿Qué significaba la higuera para el pueblo de Israel y en el contexto de Israel? La higuera era símbolo de seguridad y paz. Que ésta no florezca significa que la esperanza se frustra. Una de las cosas o las constantes de todos los seres humanos es la frustración. Levante la mano aquí, ¿quién no se ha frustrado? ¿Quién no se ha frustrado? Ahorita, por favor, me pasan sus datos para preguntarles cómo hacen para no frustrarse. Porque es algo inherente completamente al ser humano. Basta con cualquier situación mínima y frágil para que tú y yo nos vengamos abajo, nos frustremos, empecemos a llorar. Hace 5 años, algo que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos normalmente, como lo fue esta situación de esta pandemia, nos derribó o nos trajo abajo, nos llevó a replegarnos a toda la humanidad, no solamente a uno, a dos, sino a todos. Es decir, que el ser humano, tú y yo, no es que seamos muy fuertes, todo lo contrario, somos tan frágiles que un mal golpe, una mala caída, basta para cambiar completamente nuestras vidas. Y aquí, el hecho de que la higuera no floreciera significaba que la seguridad y la paz se habían caído. ¿Tú te sientes seguro andando en esta ciudad? Desafortunadamente no estamos en el primer mundo, estamos en el tercer mundo y hay inseguridad. ¿Estamos en paz como nación? No, mira las noticias, estamos en una guerra constante. Pero a pesar de eso, mira lo que nos dice Miqueas 4:4, representando la higuera. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Tú sales, hay inseguridad, hay guerra, se pierde la paz, se pierde la seguridad, pero ¿quién ha hablado a tu vida? Jehová, la boca de Jehová ha hablado. Entonces ya no se trata
de mis cuidados para que no me roben el celular en el Transmilenio, ya no se trata de no meterme por una cuadra peligrosa. Obviamente Dios también nos da algo bonito llamado sentido común. Y si tú ves que vienen unos personajes con la L aquí, pues tú tratas de tomar por otro lado y que el Señor te guarde. Porque acuérdate que incluso el mismo Señor Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero cuando esa paz y esa seguridad empieza a ser arrebatada y en nuestra vida empezamos a ver un panorama así sin fruto, todo pelado, como que nada progresa, nada prospera, entonces ahí es cuando tenemos ese ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero ese ¿hasta cuándo? Nos debe llevar a analizar qué es lo que quiere el Señor y con quién estamos. Juan 14, 25, 27 nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿En qué se basa la paz del mundo? Pues en que no haya un conflicto, en que la gente no se mate y en que las naciones estén de acuerdo unos con otros, así sean políticas y normas que atenten contra la palabra de Dios. Ese es el concepto de paz del mundo. Pero la paz que nos trae el Señor radica primeramente en el área espiritual. ¿Estoy en paz con Dios? ¿Realmente el Señor es mi creador? ¿Realmente conozco al Señor? Si es así, podemos estar en paz aunque no haya respuesta. Y aunque lo que me pase en este mundo, pues como que no sea muy pacífico del todo. Mira este pensamiento. A veces esperamos brotes, señales de que Dios va a obrar, pero el campo sigue estéril. La fe nos enseña que la ausencia de señales no significa la ausencia de Dios. De hecho, si tú y yo conocemos a Dios, sería bastante ilógico decir, Señor, no estás, pues porque Dios es omnipresente. Pero a veces el Señor guarda silencio. Sofonías 3:17 dice, callaré de amor por ti. Es decir, el Señor muestra su amor a nuestras vidas incluso en los momentos de silencio. Porque te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que le has pedido al Señor durante toda tu vida, el Señor inmediatamente te lo diera y te respondiera inmediatamente? ¿Qué pasaría? Creo que no estaríamos acá. Estaríamos en cualquier otro lado. Hasta muertos algunos estaríamos si el Señor hubiese respondido a cada petición que hacemos nosotros. Y cuando nosotros entendemos que esa paz y esa tranquilidad no debe depender de las circunstancias, viene una invitación nuevamente del Señor. Salmos 40, 1 y 3 nos dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Esto es gracia en su máxima expresión, que el Dios altísimo, el Dios soberano, que es sobre todo y sobre todos, se incline. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Ahora, si tú eres un buen lector, ¿por qué el Señor se inclinó? Otra vez, ¿por qué el Señor se inclinó? Pacientemente esperé en Jehová. Si tú aún no sientes que el Señor haya orado en tu vida, aunque ya lo hizo, si aún sientes que el Señor no ha traído una respuesta, ¿qué tienes que hacer? Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y aquí viene, dicho, no voy a decir una revelación porque la revelación ya toda está cerrada, pero si tú no lo has visto de esta manera, mira lo que dice al final. Muchos, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiere decir que mi dolor, mi tristeza, todo lo que estoy pasando en este momento puede servir para testificar de la gloria de Dios. Por supuesto, entonces ahí yo vengo a ser parte de la obra del Señor, vengo a ser parte de su plan de redención divino para con los demás, vengo a ser testimonio de que vale la pena esperar y no desesperar, vale la pena confiar en el Señor
porque es roca sólida, porque pone mis pies sobre peña y porque pone un cántico en mi boca. ¿Ahorita pudiste alabar al Señor? Pero tienes problemas, tienes dificultades. A partir del martes tienes que enfrentarte a una realidad difícil, pero ¿lo pudiste alabar? Entonces muchos verán que tú alabas al Señor en medio de esa dificultad. Isaías 40, 28, 31 nos dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Viniste cansado hoy? Levanta la mano si viniste cansado. Y no porque trasnochaste anoche, sino porque realmente hay una situación que te está desgastando. Entonces, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A ver, hay un momentico. A ti y a mí nos enseñaron en matemáticas que 1 por 0 es 0, ¿cierto? Y eso es una ley universal, y el que no, revisa la calculadora porque se le dañó. Si esto es así, entonces las matemáticas de Dios rompen la regla y me llevan a confiar aún más, porque Él está por encima de cualquier estructura y parámetro humano, porque multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevamente, esperan, resáltalo yo en tu Biblia, esperan. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esta es una palabra que tú y yo debemos empezar a analizar detenidamente, porque muchas veces el cansancio, la frustración, la tristeza viene de nuestra necesidad de no esperar. Queremos que la respuesta sea ya, queremos que de inmediato suceda, que conforme oramos, el Señor obre a nuestro favor o a lo que nosotros consideramos que es el favor de Él para nosotros. Pero si algo tenemos que aprender como cristianos, como hijos de Dios, es que tú y yo no necesitamos lo que queremos. Muchas veces pedimos. Santiago nos dice que pedimos conforme a nuestros deseos egoístas. Nosotros todo lo que queremos no lo vamos a recibir, pero sí vamos a recibir de Dios lo que necesitamos de parte de Él. Si tú necesitas conocer a Jehová Rafa, a Dios como ese sanador, adivina qué puede llegar a venir. Enfermedad, para ver la gloria de Dios. Y no estamos hablando de un Dios malo, de un Dios dice, pues tenga su enfermedad, pues tenga su cáncer, pues tenga esto. No. Dios es bondadoso, misericordioso, pero Él permite esas cosas en nuestras vidas, que esa paz y esa seguridad se conmueva completamente para que nos refugiemos enteramente en Él, no en nuestras fuerzas, porque todos aquí somos unos duros, ¿cierto? Buscamos la solución, queremos tener el control, vamos a donde sea, pero ¿cuándo vamos realmente al Señor? Cuando seguramente no tenemos más a dónde ir. Es decir, Él debe ser siempre nuestra primera opción, para no agotar recursos innecesarios y recursos de hombres. Mira este pensamiento. Aunque no haya señales visibles, confía en el Dios invisible. Él ya está orando, aunque no lo podamos ver. Aunque tú no puedas ver, Él ya está orando. Tú no necesitas que el Señor te pase un reporte diario, como que, bueno, estoy aquí para reportarle, hoy avanzamos en esto, logramos esto, tranquilo, la respuesta ya viene. Porque pues eso es lo que hace uno con el jefe. Aquí estoy pasando el reporte, pero Dios obra aún fuera del tiempo nuestro, porque Él no se mueve en un tiempo cronos como tú y yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Él se mueve en un tiempo kairos, en un tiempo eterno. De hecho, la palabra tiempo eterno sería contradictorio, pero Él se mueve en la eternidad. Y en esa eternidad decide obrar en nuestro tiempo, en nuestra situación. Y si aún el Señor no ha obrado, ten fe, paciencia, que Él va a orar. Gloria a Dios. Un segundo punto que podemos encontrar de este pasaje dice, cuando no hay fruto en el trabajo. Creo que ese es uno de los más difíciles. Cuando no hay fruto en el trabajo o cuando ni siquiera hay trabajo. Habacuc 3:17, la parte B dice, ni en las vides hayan
frutos. La vid daba alegría y sustento. Sin su fruto, el trabajo parece inútil. Entonces, Israel en esa época basaba su economía mucho en la agricultura y, por decirlo así, así como para nosotros el producto insignia es el café, para ellos el producto insignia era el fruto de la vid. Y esa vid daba alegría y sustento, y sin su fruto el trabajo parece inútil. De hecho, mira lo que dice Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Quiere decir que todo lo que significaba alegría y sustento para el pueblo en ese momento se encontraba así, sin ningún tipo de fruto. Es decir, ya no habían actividades recreativas, tal vez porque, trayéndolo a este contexto, porque ya no hay salud, porque la economía ha sido afectada. Tuvimos, o a veces la gente tiene que cambiar drásticamente su estilo de vida por una escasez en el trabajo, por un despido, por tantas cosas que pueden llegar a suceder, pero nuestra alegría y nuestro sustento no puede provenir de una fuente humana porque las fuentes humanas se agotan, se acaban. Es decir, sí necesitamos trabajar y oramos por un trabajo, y si tú estás desempleado, pues esfuérzate y sigue buscando y el Señor abrirá. Pero, a pesar de que pueda llegar a ser muy difícil, tu alegría y tu sustento viene de parte de Dios. Aquí hemos escuchado milagros en los que realmente gente sin trabajo, sin una fuente de ingreso, Dios las bendice de manera maravillosa y reciben sustento, reciben alegría en el corazón. De hecho, si tú estás aquí, ya es suficiente motivo para estar alegre en el Señor, porque hoy puedes levantar manos, puedes honrar a Dios, puedes exaltar el nombre de Cristo con tu propio cuerpo. ¿Y cómo puedo yo tener esa alegría y ese sustento y procurar que no dependa de una fuente humana? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si hay un buen jefe en el universo, es el Señor, porque Él no deja en vano ningún trabajo. De pronto tiene el trabajo, tú invertiste tu tiempo, tu capacitación, tu vida en esa empresa y un día lo sentimos, recorte de personal, hasta luego. Pero Dios no es así. Con Él tenemos contrato indefinido con todos los parafiscales y con todo pago, vacaciones pagas, una bonificación extra, la prima de enero, la prima de todo con el Señor. Pero resulta que es espiritual, que ya por ahí uno sacando y ahí ya haciendo cuentas por ahí. El Señor es fiel y bondadoso y que nuestra alegría, nuestro sustento dependa de parte de Él. Sí hay momentos en los que vamos a llorar, sí hay momentos de dolor, de quebranto, de frustración, de tristeza, pero ¿qué vas a hacer con ese dolor, con esa tristeza? Señor, llévame a mí, no quiero vivir más. O llevas esa frustración y tristeza al Señor y aún con esas lágrimas ¿tienes la capacidad de reconocerlas delante de tu Dios y tu Creador? ¿O simplemente entras en desesperación, empiezas a buscar, mejor dicho, vas y te emborrachas por allá en una cantina? ¿Porque es que yo la amaba o lo amaba? No, necesitamos fundamentar nuestra alegría, necesitamos fundamentar todo lo que somos en el Señor, todas nuestras decisiones, porque de lo contrario vamos a estar andando en emociones. Y si había un profeta cero emocional, a pesar de esa pregunta que les mostré al principio, era Habacuc, porque ahorita al final te vas a dar cuenta el motivo. Mira este pensamiento: trabajar, orar y servir sin ver resultados puede desanimar, pero Dios nunca desperdicia una semilla de obediencia. Trabajar y servir a Dios aún desde el desánimo, desde la frustración, es obediencia. Puede ser que no estés en tu mejor momento, que todo te esté saliendo bien, que tengas el trabajo soñado, que la familia esté andando en santidad y en rectitud. Puede ser el caso, pero si tú honras al Señor con tu obediencia, de seguir, de permanecer, de resistir en medio de la prueba, entonces esa semilla
empezará a dar su fruto. Y lo que estaba así peladito, en algún momento, ¡pum!, el Señor permite una hojita verde, un brotecito, y se empieza a llenar de ese fruto y de esa alabanza que necesitamos rendir al Señor. Amada iglesia, dale la gloria a Dios. Iglesia, este es un llamado a que dejemos de ser tan emocionales. Y eso que el ser humano es bastante emocional. Tú y yo somos puras emociones, ¿cierto? Pero cuando tú y yo llevamos esas emociones, las anclamos y las fundamentamos a la palabra de Dios, entonces empezamos a vivir y actuar bíblicamente. Hay hermanos que viven en una novela constante. Es una montaña rusa de emociones y ore por mí porque el Señor está a punto de llevarme y eso. Y hay muchas cosas. Sí, yo sé que hay dolores fuertes, hay situaciones difíciles, pero ¿ya consultaste al Señor? ¿Ya fuiste al Señor? ¿O tu relación con el Señor es solamente en este espacio o cuando te conectas a orar y por eso es que vives de emoción en emoción, de caída en caída y con la misma piedra volví a caer? Entonces, hermanos, vivamos esas emociones ancladas a la palabra de Dios. No permitamos que nos ganen, no permitamos que esas emociones nos lleven a actuar incluso en contra de la misma palabra de Dios. Seamos fieles a Cristo, porque Él siempre permanece fiel, así tú y yo muchas veces no permanezcamos de esta manera. Gálatas 6:9 es una invitación que nos hace el Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Estás a punto de desmayar? Mira lo que te dice el Señor. No lo hagas porque a su tiempo segaremos. Así hoy tú veas tu arbolito así, pelado, espera el tiempo del Señor, porque a diferencia de la naturaleza o del funcionamiento humano, Él puede hacer así y ese arbolito queda tupido, lleno de hojitas hasta con fruto y puede sacar muchos arbolitos más. Pero si lo vemos desde nuestro punto de vista y miramos esto, pues ¿a qué horas? Por ahí solamente le salió un brotecito y son como 6 meses para que vuelva a florecer otra hojita y eso. No miremos las cosas con los ojos humanos. Por fe andamos y no por vista. Tú y yo debemos anclar nuestra esperanza, nuestras emociones a la palabra de Dios para que esperemos el tiempo del Señor de la manera correcta. Hebreos 10:35 y 39 nos dice: así que no pierdan la valentía que tenían antes. Aquí Pablo le está hablando precisamente a una iglesia que tal vez sufrió, pasó por dificultades y ha bajado un poquitico su valentía. No pierdan la valentía que tenía antes, pues tendrán una gran recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? Esa casa soñada, ese carro último modelo, esa carrera, ir al espacio. No, tu recompensa, más adelante la vas a ver. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, Él va a venir. Vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. No le agrada al Señor los que dicen, no, yo como que ya no voy por allá, porque mire, está lloviendo, entonces el Señor nada que me responde. No, yo me quedo por acá y vivo lo que hago. Me voy a la ciclovía, pero está lloviendo. No importa, me voy a la ciclovía. Versículo 39. Pero nosotros, tú y yo, no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. ¿Hay valientes acá? Entonces dale la gloria a Dios si eres un valiente. Que el Señor nos permita siempre conservar esa valentía de, a pesar de la dificultad, de la prueba, del dolor, de la frustración, nunca volver atrás. El cristiano no tiene cambio de reversa, todos hacia adelante y entre más mejor, esperando el tiempo del Señor claramente. Pero tú y yo no somos cobardes. Recibe esto, no somos cobardes, no somos de los que vuelven atrás, no somos de los que consideran que servir al Señor es tiempo perdido. Nosotros somos de los que perseveran y se guardan para salvación, porque heredamos una salvación eterna prometida por el mismo Dios. Esa es nuestra esperanza y nuestra ancla fuerte. Mira este pensamiento, o este Salmo 126,
5 al 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, ¿has llorado? Y harto, ¿cierto? Ya por acá tiene hasta ojeras. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? Levanta tu preciosa semilla. Pégate a la palabra aún en medio de las lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo ese fruto, trayendo esa bendición de parte del Señor. Si tu vid está sin fruto, no te desanimes. El Dios de la cosecha nunca llega tarde. Nuestro llamado es sembrar fielmente, pues el fruto lo da Dios. Amén. Aunque no haya respuesta, tú sigue orando. Aunque no haya respuesta, persevera en la palabra. Aunque no haya respuesta, sigue predicando. Aunque no haya respuesta y así estés llorando, sigue adorando. Porque esas lágrimas, cuando tú las entregas al Señor, se convierten en lágrimas de adoración. No reneguemos como hizo la esposa de Job: maldice a Dios y muérete, sino que seamos como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Bendice al Señor. Bendice y obedece al Señor en medio de tu sufrimiento, aunque no haya respuesta. Tercero, cuando falta lo esencial. Cuando falta lo esencial. Habacuc 3:17, parte C, nos dice: aunque falte el producto del olivo. Esto significa crisis sobre crisis, y mejor dicho, ahora sí ya se acabó todo en el contexto judío. Mira este pensamiento: el aceite era indispensable, alimento, luz y unción. Su ausencia representaba una crisis total. Eso es como al que le preguntaban: hermano, ¿y usted cómo está? Bien, al menos hay salud. Esta expresión significa que ya no hay ni salud, o sea, ya está todo en crisis total. Mira lo que significaba el aceite para el contexto hebreo. Levítico 8:12 significa, o dice: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Este aceite no solamente servía para los alimentos, no solamente servía para la luz, sino que tenía una connotación espiritual dentro del pueblo judío, que era una señal de unción, de favor de Dios y de que Dios estaba con el pueblo, y eso se representaba por el sumo sacerdote, en este caso a Aarón. Y aquí Habacuc, o esta situación, le está dando a entender al pueblo, o más bien la circunstancia quiere dar a entender que incluso Dios ha abandonado a su pueblo. ¿Verdad que tú y yo a veces nos sentimos así? Señor, pero no te veo, no te siento, no estás en medio de esta situación, no entiendo. A veces pensamos que Dios simplemente ha dado la espalda. Y si ese es tu caso hoy, te lo aseguro, que ese silencio no es símbolo de que Dios te ha dado la espalda. Ahora, si tú eres un practicante del pecado, si vives en fornicación, en idolatría, pues Dios ni siquiera es tu Dios. Necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio para que el Señor empiece a mostrarte que siempre se inclina a ti. Porque si tú no conoces a Dios, no le pidas nada a Dios. Sería absurdo e ilógico. Él tiene una gracia y una misericordia universal por la cual la gente puede trabajar, tiene salud. Pero cuando hablamos de pedirle cosas a Dios como hijos, este es un privilegio exclusivo para los verdaderos hijos de Dios. No me digas que tú eres un hijo cuando te la pasas siendo un practicante del pecado y reniegas porque las cosas van mal en tu vida. Si tú eres un verdadero hijo, a pesar de la prueba y aunque no haya respuesta, el Señor siempre estará dispuesto para ti, enseñándote y formándote. Dale la gloria a Dios.
Mira este pensamiento. A veces Dios permite que falte lo que creemos esencial, porque tú y yo creemos esencial un montón de cosas. ¿Quién cree esencial el celular? No alzaron la mano, pero yo creo que más de uno que está ahorita ahí, yo, ¿cierto? A veces Dios permite que falte lo que creemos esencial para que descubramos que lo único esencial es Él. ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿O necesitas adiciones? Yo necesito Cristo y la casa. Yo necesito a Cristo y la finca. Necesito a Cristo y el esposo o la esposa. Necesito a Cristo o la carrera universitaria. Si es así, estás haciendo lo que hace el catolicismo. El catolicismo adiciona a la salvación las obras. Y si Cristo no es suficiente para ti, si no es suficiente para mí, estamos siendo unos religiosos que le buscan arandelas y adiciones a Cristo porque Él no es suficiente. Y a su vez, si Cristo no es suficiente para ti, tú no conoces a Cristo. Porque el hecho de conocerlo lo hace que Él sea suficiente para ti, aunque no haya respuesta. ¿Es suficiente Cristo para ti? Si aún no lo es, empieza a conocerlo y a buscarlo en las Escrituras porque Él debe ser todo para nosotros. Salmo 37, 25 nos dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi provisión viene del Señor cuando soy justificado por Cristo. Salmo 23, 1, no sé si no lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero Jehová es tu pastor? Entonces ahí ya nos lleva una pregunta interesante. Aunque falte lo material, nunca faltará el Espíritu Santo. Él es tu aceite eterno. Te puede faltar la salud, te puede faltar el trabajo, el sustento, te puede faltar tu familia, te puede faltar el esposo, la esposa, los hijos, pero el Espíritu de Dios, cuando entra en una persona y mora, nunca va a faltar. Él es tu aceite eterno, ese óleo de alegría, como dice la palabra. Nuevamente te pregunto, ¿Cristo es suficiente para ti? Amén. Dale la gloria a Dios y procura que sea suficiente. Cuarto punto, cuando falla el sustento humano y todo se agota. Cuando falla el sustento humano y todo se agota. Habacuc 3:17, la parte D, dice: y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esta parte es interesante porque el profeta empieza hablando de ciertas cosas, como que la vid, la seguridad, el aceite, pero aquí empieza a ver todo mal. O sea, los labrados, las ovejas, las vacas, los corrales, no hay nada, ¿cierto? Y es que tú y yo, cuando estamos en una situación de crisis, cuando pasan ciertas cosas, empezamos a ver todo mal. No, pero ahora ni para el desayuno, ni para el almuerzo, sabrá Dios si mañana voy a tener para el bus, y ahora que viene Navidad, sabrá Dios si tengo para los regalos. No hay absolutamente nada. Y si me echan por allá ahorita el próximo mes, ¿y yo cómo hago? Entonces a veces nosotros no nos anticipamos. Si bien era cierto, pues Dios ya sabía, ya lo tenía claro. Es decir, Habacuc no tenía que hacerle un inventario al Señor diciéndole: mire, falta esto, esto y esto y esto y esto, porque Él ya lo sabía. Pero es válido, mis amados hermanos, expresar eso delante del Señor. ¿Quién debe ser tu confidente en medio de esos procesos? El Señor. Señor, me siento de esta manera, necesito esto, no veo esto, me duele esto, tengo esta frustración. Necesito de ti, Señor. Quiero que sea suficiente para mí. Y Habacuc lo empezó a hacer. ¿Qué significan estas cosas? Como A, tenemos: y los labrados no den mantenimiento. Entonces, y los labrados no den mantenimiento. El campo seco representa un esfuerzo inútil, pero el creyente no vive solo del campo. De hecho, cuando Jesús estaba en el ayuno, ¿qué le respondió Satanás? No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, el Señor sabe que tú y yo necesitamos el campo y el pan y nos lo provee, pero también nos lleva a entender que no es lo único que necesitamos.
A mí de nada me sirve tener la barriga llena y el corazón vacío y no tener la presencia de Dios en mi vida. Hay gente que vive así, viviendo solamente en glotonerías y en sus cosas. Entonces, ese campo seco representa un esfuerzo inútil, pero el creyente no vive solo del campo. Y en Cristo no hay ningún esfuerzo inútil. Si tú llevas predicándole a ese familiar años y años, te rechaza, se burla, antes más se vuelve al mundo cada vez más, ese esfuerzo no va a ser inútil si lo entregas completamente al Señor. Deuteronomio 8, 2, 3 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te hago una pregunta, iglesia: ¿dónde está todo lo que sale de la boca de Dios? Cógela, sí. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos, obviamente también en la provisión de sustento del Señor. Y Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, ¿es tu Dios verdaderamente? Porque si es así, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te falta? Ni tú ni yo a veces sabemos, pero el Señor sí lo sabe y Él lo suplirá. Él es suficiente y de Él viene la respuesta, a pesar de que en este momento aún no haya respuesta. El verdadero sustento no está en la tierra, sino en el cielo. El Señor nos llama y nos invita por medio del apóstol Pablo en sus cartas a que pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales. Y no se trata de que seamos desvinculados de la realidad, que ni trabajemos, sino que esperemos así de que vengan los mercados de caridad, sino que se trata de entender que en medio de ese esfuerzo, en medio de esa situación que estoy viviendo, mi mirada debe estar puesta en el Señor de los cielos. Porque cuando yo bajo la mirada, empiezo a tomar medidas y decisiones netamente terrenales. Y ahí es cuando la empiezo a embarrar, porque las medidas terrenales abarcan cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, si tienes una crisis económica, entonces viene el robo, la mentira, el engaño. Pero si tú pones la mirada en el Señor, mantienes tu integridad, permaneces y no desmayas, de Él viene la respuesta. B. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Las ovejas eran sustento y riqueza. Perderlas significaba perder lo más amado. Y es que así como el fruto de la vid era insignia del pueblo de Israel, el pastoreo de ovejas también lo era. Y era una profesión, pues, si bien era muy difícil, era una profesión muy bonita y muy querida por el pueblo de Israel, porque eran ovejas y porque tenían una especie de sentimiento especial hacia esta profesión. Pero mira lo que dice aquí Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esto lo dice un hombre que perdió absolutamente todo, hasta su salud. Es decir, a él no le podían preguntar, él no podía responder: bien, por lo menos hay salud. No podía, porque hasta su salud se vio afectada. La fe se prueba cuando perdemos lo valioso y aún así podemos bendecir a Dios. ¿Has perdido algo realmente valioso en tu vida? ¿Se te ha cerrado una puerta en la cual tú tenías toda tu esperanza? Si pasó eso y puedes bendecir a Dios, estás actuando bíblicamente. La fe se prueba cuando perdemos lo valioso y aún así podemos bendecir a Dios. Aunque pierdas lo más amado, Cristo sigue siendo tu mayor tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ¿está qué? Tu corazón. ¿Es Cristo tu tesoro? Si es así, tu corazón está anclado a Él. Gloria a Dios. Salmo 51, 11 y 12 nos dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Aquí está hablando David en un proceso de prueba de dificultad donde él no veía respuesta, pero también hablaba desde su corazón humano. Aquí vemos una diferencia marcada entre Saúl y entre David. ¿Qué pasó cuando Saúl pecó y fue descubierto en un pecado por Samuel de desobediencia a Dios? A Saúl le importaba lo que dijeran los ancianos. De hecho, le dice a Samuel: no me haga quedar mal delante de ellos, así manejémoslo entre nosotros dos, que no pase nada. Pero David dice aquí, como en el Salmo 51, no eches de mí tu Santo Espíritu. David aquí da a entender, no me importa ser el rey de Israel, no me importan las riquezas, no me importa lo que digan de mí. De hecho, más adelante él decía, por causa de él yo me haré más vil. No me importa nada de eso, solamente no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Es esa nuestra posición? Señor, permíteme tener gozo en la salvación que hoy tengo. C. Y no haya vacas en los corrales. El ganado era la última reserva. Ahora sí, sin vacas no quedaba nada. No sé si a ti en tu vida has llegado hasta este punto de que no quede nada, ni economía, ni salud, emociones, sentimientos, nada. Que todas las áreas que hay en tu vida, absolutamente todas, estén completamente arrasadas y se vean como este arbolito aquí atrás. No sé si has llegado a ese punto, puede que sí, puede que no, porque realmente a veces nosotros los seres humanos somos bastante dramáticos. Entonces tendemos a exagerar, a conmiserarnos y mírenme a mí, pobrecito de mí, todo lo que me ha pasado. Pero si te ha pasado una situación así, mira lo que dice el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuánto puede durar esa prueba que estás afrontando? Tal vez días, meses, tal vez lleva años, pero esa prueba no es eterna. Pero de quien viene la respuesta, Él sí es eterno. Y no solamente es eterno, es fiel, verdadero, amoroso y justo. Y si tú eres su hijo, todos esos atributos vienen para tu vida porque fiel es el que lo prometió. Dios permite a veces que todo se acabe para que descubramos que Él es suficiente. Y te lo volví a escribir para nuevamente hacerte la pregunta, ¿es Cristo o es Dios suficiente para ti? Entonces lo tenemos todo. Salmos 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Señor quiere que tú y yo confiemos en Él, pero que confiemos verdaderamente, que confiemos con el corazón, que confiemos con nuestra mente racional, que confiemos de toda manera y de toda forma posible en el Señor. No que confiemos, no, pero es que mire cómo subió el dólar y será que sí. Confiemos enteramente en el Señor. Cuando todo lo demás se acaba, la roca firme sigue siendo Dios. Es lo único constante. De hecho, uno de los atributos del Señor es que es inmutable, no cambia. Nosotros cambiamos con la situación, nosotros cambiamos con el paso del tiempo, pero lo único que no cambia y que se mantiene siempre firme es esa roca fuerte de nuestra salvación, el Señor Jesús Todopoderoso para nosotros. Y terminamos, mis amados, bueno, todavía no, ya casi terminamos con este quinto, la decisión de alegrarse en Dios. La decisión de alegrarse en Dios. Entonces, ya recibimos todas las quejas. Falta esto, pasó esto, no siento esto, me pasó esto, ¿qué va a pasar conmigo y ahora por qué a mí? Ya pasamos por todas las quejas y listo. Hasta ahí vienen las emociones humanas. Pero aquí empieza a obrar la fe. Esa decisión de alegrarse en Dios. Habacuc 3, 18, parte A. Con todo, ¿qué es con todo? Con todo el pliego de descargos que te acabo de mostrar. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Alegrarse en Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión de fe. Es una decisión el alegrarse en el Señor. Sí, pasaron cosas malas. Habacuc nos acaba de decir un montón de cosas
que creo que tú y yo no queremos que nos pasen. Pero con todo eso, con todas esas situaciones, yo en el nombre de Jesús decido alegrarme en Dios, la roca de mi salvación. Alégrate en el Señor. Y alegría no es estar toteado de la risa todo el tiempo, de que te vean así de lado a lado la sonrisa, sino alegría es saber, confiar, depender, vivir, amar por encima de la medida humana, confiar por encima de la medida humana, buscar a Dios en medio del desierto, buscar a Dios con todas tus fuerzas, en medio del dolor, aún orar en una cama de hospital, aún orar en medio de un desalojo. Pero cuando Dios es tu confianza, cuando Dios es tu roca y tu amparo, tú decides entonces fortalecerte en Él, esperar en Él. Hoy el mundo nos dice que es absurdo esperar, que hagamos cosas para agilizar respuestas. Hoy el mundo nos dice que no tiene sentido, que todo lo que vale es lo que está aquí en la tierra, que no tiene sentido lo espiritual. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión de alegrarnos en el Señor, entonces estamos pasando de la emoción a la convicción, y esa convicción es un don de Dios, que es una fe genuina y verdadera. Dale la gloria a Dios por esa fe que te ha dado. Filipenses 4:4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Alégrate en el Señor. Esa alegría no es emocional ni pasajera. Esa alegría está anclada completamente a la poderosa palabra de Dios. Pero resulta que cuando estás triste, empiezas a buscar memes en Facebook o en Instagram. Algo que me alegre, algo que me haga sentir feliz. Veamos una serie de Netflix en lugar de ir a la palabra. Y sí, te va a alegrar, te va a hacer reír. Ahorita que pusieron El Chavo en Netflix, tú lo ves, entonces sonríes un rato. Pero si no vas a la palabra de Dios, esa alegría es completamente emocional, hueca y vacía. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, encuentras alivio, sustento y palabra de vida, ahí entonces esa convicción empieza a formarse en una fe genuina y verdadera. Pensamiento. La alabanza en medio de la crisis no surge del positivismo humano, sino de la obra del Espíritu Santo, que nos recuerda quién es Dios. Hoy en día, desafortunadamente, en los púlpitos se paran muchos motivadores. Vas a estar bien, vas a estar feliz, descubre el campeón que hay en ti. El Señor tiene un plan hermoso para tu vida. Tú solamente siéntate y cree, disfruta, analiza, vive tu vida, ve por el mundo, conoce, vive Colombia, viaja por ella, como decían hace unos años. No se trata de eso. Vive tu vida anclada a la palabra de Dios, fortalece tu fe para que en los tiempos de crisis, porque van a venir los tiempos de crisis, estés anclado a la roca de tu salvación, que es Cristo. Amén, dale la gloria a Dios. Iglesia, no vivamos un evangelio emocional en el cual mi relación con Dios depende de lo bien que me va en la vida y depende de lo bonito que tengo yo, mi entorno. Vivamos un evangelio anclado a la palabra de Dios. Lamentaciones 3:24 nos dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Repítete esto a diario: mi porción es Jehová, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Aunque no haya respuesta, Dios decide hoy alegrarte en Jehová, en Cristo. Alégrate en el Señor tu Dios. Y terminamos con este sexto punto: la respuesta definitiva, salvación. Entonces aquí ya se transforma todo. Habacuc ya no necesita vacas, la vid, el aceite y todo lo que pidió, sino que ya encuentra una respuesta definitiva en la salvación. Habacuc 3:18, parte B: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuevamente pasa de la emoción a la fe. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo único que no me puede quitar este mundo. Todo se puede ir, todo se puede acabar, pero el Dios de mi salvación perseverará hasta el último momento, hasta el día que me encuentre con Él. Aunque falten respuestas terrenales,
La mayor respuesta ya fue dada. Cristo nos salvó. Y ese es el propósito de esta predicación, que miremos a Cristo. Que aunque no haya respuesta, nuestra mayor respuesta ya fue dada por medio de Cristo en la cruz. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas no es la casa, el carro, la finca, las vacas, el olivo, sino todas las cosas que podemos heredar, como la vida eterna y la salvación. ¿Necesitas algo más? En este mundo tal vez necesitemos una que otra cosa más, pero eso es añadidura en comparación del verdadero regalo de la salvación. Mateo 5:12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Eres perseguido? Cristo fue perseguido, los profetas fueron perseguidos. Lee tu Biblia y date cuenta el nivel de persecución al que llegaron. Aunque falte todo, la salvación en Cristo es razón suficiente para gozarse. Aunque falte todo, el hecho de que tú y yo seamos salvos es suficiente para gozarnos. ¿Estás dispuesto a gozarte? Si es así, quiero que en este momento analices todo lo que el Señor nos ha hablado. Sí, la crisis es real, la crisis es evidente. Aunque falten esas señales, el Señor sigue obrando. Aunque falte ese fruto, la cosecha llegará. Aunque falte lo que tú consideras esencial, el Señor es tu sustento. Aunque pierdas lo amado, el Señor es tu tesoro. Y aunque se acabe todo, el Señor es nuestra roca eterna. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.